Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar la mejor estrategia para que seáis un inversor de criptomonedas ganador a medio y largo plazo. Llevo aplicando esta estrategia durante más de hace 11 meses y os aseguro que si somos pacientes, constantes, tomamos buenas decisiones, no nos dejamos llevar por las emociones, diversificamos correctamente nuestra cartera y seguimos alguna pauta que os indicaré en este vídeo, os aseguro que a largo plazo vais a ser ganadores. Eso sí, siempre vamos a estar expuestos a cómo se comporte el mercado cripto. Pero si como todos confiamos dentro de meses o incluso años Bitcoin y las monedas principales van a tener más valor del que tienen ahora, por el camino nosotros nos podemos aprovechar, ya que aparte de hacer hold con las principales monedas, también podemos destinar inversiones para conseguir rentabilidad y dividendos con ellas. ¿Y cómo vamos a conseguir estas rentabilidades? Pues aplicando estrategias de yield farming y de staking en diferentes blockchains que operen con smart contracts y en exchanges descentralizados. La mayoría ya sabréis de lo que estoy hablando, lo comento porque muchos acabaréis de llegar y como siempre os digo, para poder entender perfectamente este tipo de estrategias, antes necesitáis veros una serie de vídeos. En las listas de reproducción del canal tenéis una que es primordial que veáis, es esta de tutorial Yield Farming y DeFi. Pero para que nos entendamos rápidamente, nosotros lo que estamos haciendo es añadir nuestra liquidez, es decir, nuestras criptomonedas a un exchange descentralizado, como puede ser PancakeSwap o Uniswap. Estos exchanges, al ser descentralizados, para poder hacer intercambios de tokens en el mismo exchange hace falta que haya una liquidez depositada. Y la manera en que se consigue esta liquidez es incentivando a nosotros, los usuarios, los inversores, para que depositemos aquí nuestras criptomonedas en alguna pool de liquidez. De esta manera se podrán hacer los intercambios de tokens sin ningún problema y nosotros, al ser proveedores de liquidez, el exchange nos está premiando con su token nativo. Por ejemplo, en Pancake nos pagan con el token Cake y dependiendo qué pool de liquidez seleccionemos nos van a pagar más o menos rentabilidad. Pero como os digo, todo esto está explicado con todo tipo de detalles en esta lista y además también están explicados los riesgos porque tenemos que tenerlos muy presentes. Sobre todo es importante que entendáis perfectamente el riesgo de impermanent loss. Y estas estrategias realmente se pueden aplicar en cualquier blockchain que opere con smart contracts. Aquí tenéis un listado de las principales, podríamos decir que la más grande es Ethereum, luego está Binance Smart Chain. Y dentro de cada blockchain están operando diferentes protocolos, que pueden ser exchanges centralizados, plataformas de lending, etc. Realmente oportunidades podemos encontrarnos en cualquiera de estas blockchains, pero dependiendo del capital que vais a invertir, es importante que reviséis las comisiones que se cobran cada vez que se hace una transacción. Por ejemplo, la blockchain de Ethereum es prohibitiva para la mayoría de los mortales, ya que cada transacción tiene un coste de media entre 20, 30 o incluso más de $40. Luego en Binance Smart Chain estáis pagando en torno a los 20 o 50 céntimos de dólar. Y luego tenéis otras blockchains mucho más baratas, como pueden ser Polygon o Celo, que son dos de las que tratamos en el canal, en donde se pagan comisiones que son de $0,0001. Comento esto porque para que estas estrategias sean 100% efectivas, es de vital importancia hacer el interés compuesto, pero sobre todo hacerlo de forma muy continua. Porque cuantas más veces reinvirtamos a medio y largo plazo, cada vez vamos a ir engordando más nuestra inversión y cada vez vamos a ir generando más rentabilidad. Tranquilos que esto lo vais a ver ahora perfectamente con la estrategia. Pero bueno, tengo pensado subiros un vídeo próximamente analizando qué blockchain es la más adecuada dependiendo de cuánta inversión vayas a realizar. De todos modos, si quieres ir revisando en el canal, en las listas, ya tenemos varias, una sobre la blockchain de Celo. En todas estas listas tendrás tutoriales desde cero y estrategias que se pueden seguir en los diferentes protocolos que operan en esa blockchain. Tenéis la de Celo, también tenéis una para Binance Smart Chain, otra para Terra Luna, Polygon Matic y otra también para la OKEx Chain. Bien, vamos a empezar ya paso por paso con la estrategia. Para este vídeo vamos a tomar como ejemplos exchanges descentralizados que estén operando en Binance Smart Chain, como pueden ser PancakeSwap o ApeSwap. Y también vamos a tomar cantidades orientativas. Para este ejemplo voy a hacerlo con una inversión inicial de $5.000, pero realmente vosotros podéis adaptar todos estos datos y todas las plataformas que vamos a mostrar a vuestro gusto. Es decir, si tenéis una inversión inicial de $1.000 y queréis aplicar esta estrategia en alguna blockchain como por ejemplo la de Polygon, es igualmente efectiva. Lo que importa es que entendáis el concepto de la estrategia para que luego vosotros la podáis aplicar dependiendo de cuánta inversión vayáis a hacer y dependiendo de qué blockchain queráis utilizar.
Y aparte de enseñaros todos los pasos de la estrategia, por el camino os voy a ir enseñando una serie de aspectos claves que son muy importantes a tener en cuenta. Y el primero, y aunque sea bastante pesado con ello, es la correcta diversificación de cartera. Y esto es primordial para que la estrategia sea efectiva. Por ejemplo, si yo voy a hacer una inversión inicial de $5.000, no es para nada aconsejable destinar toda nuestra inversión a una sola plataforma. Aunque, por ejemplo, confiemos 100% en PancakeSwap, siempre tenemos algún tipo de riesgo asociado, como por ejemplo de que esta plataforma reciba un hackeo y nosotros perdamos nuestros fondos. Por lo tanto, pensadlo de esta manera. Tenemos que dividir nuestra inversión en diferentes partes. Y cada una de estas partes la vamos a destinar a invertir en una plataforma. Para nosotros estar mentalmente más tranquilos, no podemos destinar una cantidad a una sola plataforma que en el caso de que perdamos esa cantidad no suponga un gran inconveniente, no suponga un problema o nos afecte mucho mentalmente. Si por ejemplo estáis invirtiendo $5.000, lo dividís en 5 partes iguales de $1.000 y vosotros estáis totalmente dispuestos a que si perdéis la cantidad de $1.000 no os suponga un problema, esto es una correcta diversificación de cartera. Sin embargo, si para vosotros $1.000 es una pérdida muy importante, pues en ese caso tendréis que hacer divisiones más pequeñas. Digamos, por ejemplo, 10 divisiones distintas de $500 cada una y destinar cada $500 a una plataforma distinta. También tened en cuenta que cuantas más divisiones hagáis, más comisiones vais a pagar a la hora de hacer el interés compuesto. Por eso os recalcaba al principio que es muy importante que seleccionéis blockchains adecuadas con el capital que vais a utilizar. Si vais a dividir todo en cantidades de 100, 200, $300 y tenerlo todo muy dividido, en ese caso deberíais seleccionar las blockchains en las que las comisiones sean más baratas, como por ejemplo la de Polygon o la de Celo. Entonces, digamos que con una inversión inicial de $5.000 nos encontramos cómodos dividiéndola en 5 partes iguales de $1.000. Y lo que debemos hacer ahora es una selección correcta de en qué pools de liquidez vamos a invertir y qué rentabilidad queremos obtener. Aquí el abanico de posibilidades la verdad es que es tremendamente alto. Mi recomendación a muy grandes rasgos es que intentemos siempre seleccionar las monedas más fuertes, digamos las que están en el top 50 o top 100 máximo del ranking de criptomonedas. De esa manera esas monedas se van a comportar de forma parecida en los precios y por lo tanto estaremos evitando el riesgo de impermanent loss. De todos modos, para esta temática sobre cuáles son las mejores pools para seleccionar, etc., lo cierto es que en el canal tenéis multitud y multitud de vídeos al respecto analizando este tipo de estrategias. Una lista que os recomiendo sin duda es esta que pone vídeos imprescindibles de criptomonedas DeFi y yield farming. Allí tenéis vídeos que son muy completos, como por ejemplo estos dos, os los pongo para que veáis su miniatura. Este otro también. Estos dos vídeos son parecidos a este que estáis viendo, es decir, no analizamos una blockchain o alguna plataforma en concreto, sino que analizamos las estrategias a grandes rasgos con diferentes recomendaciones y pautas a seguir para que vosotros sepáis diseñar vuestras estrategias dependiendo de cuánto vais a invertir y dependiendo del riesgo que estéis dispuestos a asumir. Bien, una vez que ya hemos dividido nuestra inversión inicial y la tenemos invertida en diferentes pools de liquidez, el siguiente paso será cada cierto tiempo ir reclamando los dividendos que generamos en cada una de estas pools para con ellos hacer interés compuesto. Es decir, imaginemos que estoy en estas dos pools en el exchange de Bitswap, pues aquí ya tengo unos dividendos reclamados, simplemente los vamos a ir reclamando a nuestra cartera. Una vez reclamado vamos con el siguiente, y esto si lo estáis haciendo en alguna blockchain que sea muy barata en las comisiones, realmente este proceso lo podéis hacer prácticamente todos los días. Cuantas más veces hagamos interés compuesto, a largo plazo más rentabilidad vamos a obtener. Eso sí, tenemos que revisar las comisiones. Si estáis operando en Binance Smart Chain, pues no podéis hacerlo todos los días. De todos modos, para el tema de las comisiones y el momento óptimo de reclamo y reinversión, en la lista de reproducción de DeFi y Yield Farming creo que es el cuarto vídeo, allí os lo explico con todo tipo de detalle. Y luego, como estamos tomando de ejemplo 5 pools, aparte de estas dos, imaginemos que también estoy en estas otras dos del DEX de Macaroon y en CafeSwap en esta otra. Bien, pues en todas estas pools tengo dividendos generados que voy a reclamar ahora. Voy a ir cortando el vídeo para que no se haga muy extenso. Una vez que ya hemos reclamado los dividendos de todas las pools, lo que vamos a hacer es reinvertirlos para de esa manera generar el interés compuesto.
Y realmente el interés compuesto lo podéis hacer en donde queráis. Yo lo que suelo hacer con el interés compuesto es ser menos cauto y seleccionar pools de liquidez que me estén pagando rentabilidades mayores. Es cierto que las pools que más nos pagan son de más alto riesgo, sobre todo porque están utilizando monedas mucho más volátiles que las monedas sólidas del top 50. Pero realmente si reinvertimos en una pool de alta rentabilidad, de esa manera estaremos haciendo un interés compuesto mucho más agresivo. Y la finalidad de esto lo vais a entender ahora perfectamente con cómo continúa la estrategia. De todos modos, no siempre tenemos que asumir un riesgo muy elevado cuando estamos invirtiendo en una pool de alta rentabilidad. Para ello os recomiendo y mucho que os veáis este vídeo que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. En él os explico cómo encontrar las pools de liquidez que más rentabilidad paguen pero que menos riesgo tengan. Y realmente si conseguís encontrar estas pools, para mí son las mejores que podemos utilizar para hacer interés compuesto en ellas. Bien, pues para continuar con el ejemplo, yo llevo ya unos cuantos meses realizando el interés compuesto en esta pool de Café Swap que empareja el token Mocha con moneda estable. Entonces los dividendos que he ido generando en las diferentes plataformas me los han ido pagando en su token nativo y lo que tengo que realizar para el interés compuesto es convertir estos dividendos en alguna de las monedas que forma parte de la pool. Y lo más sencillo sería convertir los dividendos generados en estas pools por la moneda BUSD. Luego los BUSD los divido a la mitad por el token Mocha, agrego la liquidez y deposito mis tokens de liquidez en esta pool. De esta manera todo lo que vamos generando en las diferentes plataformas lo estamos reinvirtiendo en una pool de otra plataforma distinta. Y en esta pool que estamos utilizando para hacer interés compuesto, con todos los dividendos que hemos estado generando, también estamos generando más dividendos. Al principio vamos a ir lentos, pero con el paso del tiempo cada vez generaremos más dividendos sobre los dividendos ya generados previamente. Entonces nosotros vamos a ir repitiendo este proceso durante días o semanas. Una vez que en la pool en la que estamos haciendo interés compuesto llegamos a tener una inversión total dentro de la pool de $1000, en ese momento ya habremos llegado a nuestro límite. Es decir, si nosotros nos hemos propuesto un límite de $1000 por pool, pues una vez que ya hemos llegado a esa cantidad haciendo interés compuesto es cuando pasamos a la siguiente fase de la estrategia. En la siguiente fase nosotros ya tendremos una inversión total de $6000. Pongo este símbolo de más menos porque evidentemente no van a ser números fijos, me explico. Nosotros cuando invertimos en una pool de liquidez también estamos expuestos a cómo se van comportando los precios de esas monedas. Si el mercado en general sube, pues a lo mejor tenemos más de esos $1000 invertidos. Sin embargo, si el mercado cae, a lo mejor tendremos menos de esos 1000. De todos modos, aquí lo importante es que poco a poco estamos acumulando criptomonedas. La valoración que tengan en ese momento en dólares es simplemente una consecuencia de cómo se está comportando el mercado. Pero si nosotros tenemos todo esto invertido en pools de monedas fuertes como son BNB, Ethereum o Bitcoin, y si creemos que a largo plazo van a valer más que ahora, no debería preocuparnos si nuestra pool vale $800 o $1200. Entonces, en la siguiente fase de la estrategia hemos hecho lo siguiente. Tenemos las 5 pools en las que estábamos en un principio, pero a ellas le hemos añadido una nueva pool que es la que hemos generado con el interés compuesto. Y lo que vamos a hacer es volver a repetir el proceso de nuevo. Esta vez lo que vamos a ir haciendo es reclamar los dividendos de las 6 pools que tenemos fijas para con todos los dividendos generados reinvertirlos en una nueva pool que será la 7ª pool y empezaremos de nuevo a hacer interés compuesto en esa pool. Una vez que pasados los días y semanas volvamos a llegar a la cantidad de $1000 en la 7ª pool de interés compuesto, pasaremos a la siguiente fase en la que ya tendremos 7 pools de $1000 cada una y seguiremos repitiendo el proceso una y otra vez. Y por eso siempre os digo que tenemos que ser pacientes y constantes. Si lo pensáis bien, esto es un proceso lento. Al principio vais a ir muy lentos. Cuando empecéis con vuestra primera inversión haciendo interés compuesto, a lo mejor tardáis meses en poder llegar a la siguiente fase, que es tener una 6ª pool como fija. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que vais engordando vuestra inversión, a medida que vais haciendo interés compuesto, es ahí cuando de verdad vais a obtener los mejores resultados. Si el mercado cripto en general se comporta bien y sois pacientes y constantes con estas estrategias, a largo plazo tenéis muchísimas opciones ya no solo de ser un inversor ganador, sino de obtener una rentabilidad muy elevada. Y últimos aspectos claves a tener en cuenta: cuando nosotros estamos haciendo el interés compuesto en alguna pool de alto riesgo y pasamos a la siguiente fase de convertir esa pool en una fija, lo que yo hago es lo siguiente. Como en esa pool en donde estoy haciendo interés compuesto estoy asumiendo más riesgo, una vez que llego a mi objetivo retiro de esta pool y la convierto a otra que tenga menos riesgo.
En este caso podría, por ejemplo, convertirlo a la pool de Keiko BNB, que me está pagando un 67 aquí, o si somos incluso más cautos podemos tomar todos los beneficios a monedas estables. Con las monedas estables estaremos obteniendo rentabilidades menores, pero ya no tenemos prácticamente ningún riesgo. Además, otra opción muy buena es cuando nosotros vamos convirtiendo los beneficios a monedas estables, luego estamos preparados. Ya que si en algún momento el mercado corrige un 30, un 40 o un 50%, que a veces sucede, pues en ese caso estamos preparados para que con estas monedas estables podamos comprar las monedas volátiles, como pueden ser Polkadot o BNB, a la baja, y estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos aprovechándonos de las correcciones del mercado y luego podemos seguir obteniendo rentabilidades elevadas mientras esas monedas vuelven a revalorizar su precio. Esta es la estrategia que llevo siguiendo en los últimos 11 meses haciendo yield farming y os aseguro que obtenido resultados buenísimos. Y ya para finalizar, las claves principales, como os indiqué antes, ser muy pacientes y constantes con las estrategias. No dejarnos llevar por las emociones. Si el mercado corrige fuerte, no nos preocupamos, seguimos haciendo interés compuesto. Si el mercado está en máximos históricos, es bueno ir tomando los beneficios en monedas estables para estar preparados ante posibles correcciones. Siguiente, es muy importante elegir las monedas sólidas o estables, aunque nos paguen rentabilidades menores. Si estas estrategias las diseñamos a largo plazo, debemos buscar rentabilidades menores pero estar mucho más seguros. Es decir, salvo ocasiones muy contadas, es muy importante evitar comprar los tokens nativos de los exchanges descentralizados o las ya conocidas shitcoins, que aunque nos paguen rentabilidades del 800 o del 1000%, corremos un riesgo muy elevado de perder prácticamente toda nuestra inversión. Y la última clave es siempre estar buscando las oportunidades. Es decir, cuando hablamos de tener pools fijas no siempre tenemos que estar en las mismas. Por el camino, y como ya veis en mis vídeos, siempre estoy buscando en diferentes dexes pools de liquidez con los mismos pares que me estén pagando mayor rentabilidad que en otro dex. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles y estar pendientes del mercado. Si aquí Cake y BNB me está pagando un 67, pero luego me encuentro otra plataforma fiable que me paga un 80, pues tengo que estar preparado para retirar de aquí y moverme a donde más me paguen. Pero bueno, para esto no os preocupéis porque siempre estoy al pie del cañón y este tipo de información son la que os comparto siempre en todos los vídeos que voy subiendo. Lo único que necesitáis es estar suscritos a este canal y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ya que estáis, no cuesta nada darle un like a este mismo vídeo. Y para finalizar os recuerdo que si queréis generar ingresos pasivos con vuestro Bitcoin, Ethereum o monedas estables, os dejo un enlace en la descripción para BlockFi, con el que también tendréis un bono de depósito gratis en Bitcoin. Así que nos vemos en próximos vídeos, un fuerte abrazo a todos, chao.